Hola, ¿qué tal? En este caso vamos a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 3 de gabinete, em, que tiene que ver con el análisis dinámico de amplificadores con BJT. Ustedes dirán, ¿y eso acaso ya no lo vimos en dispositivos electrónicos en la materia anterior? Sí, es verdad. Ahí vimos lo básico de todo lo que era el análisis dinámico de etapas amplificadoras basadas en transistor. Pero acá vamos a ir un paso más allá del análisis. ¿A qué me refiero a un paso más allá? Sin llegar al diseño, vamos a hallar lo que se conocen como expresiones de diseño. ¿A qué me refiero con esto? Son expresiones matemáticas, ecuaciones que definen al circuito, pero que son útiles para diseñarlo. Porque todas las expresiones matemáticas que encontramos cuando estudiamos dispositivos electrónicos son muy lindas, nos sirven para entender cómo funciona el circuito, cómo responde, cómo se comporta, ¿cierto? Pero mucho que no nos servía para encarar el diseño de estos circuitos, es decir, calcular los componentes que tiene. Entonces acá vamos a hacer un análisis dinámico pensando en eso, en obtener expresiones que nos sirvan para diseñar el circuito. Bien, empecemos con esto. Dice, para el circuito de la figura, calcular la ganancia de tensión respecto al generador, la ganancia de tensión de la etapa, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de corriente respecto del generador, la ganancia de corriente de la etapa y la ganancia de potencia. Consideremos que la resistencia de salida propia del transistor es infinita. ¿Qué se puede decir acerca de la estabilidad de la ganancia de tensión y de la impedancia de entrada respecto a las variaciones del punto de trabajo? Después dice que si queremos, podemos realizar el cálculo considerando los efectos de R0 y luego hacer la comparativa para el caso de R0 tendiendo a infinito, es decir, lo que vamos a hacer ahora. Bien, tenemos todos los datos. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Y para empezar tenemos que calcular el punto de trabajo, ¿cierto? Entonces, el punto de trabajo, ¿cómo se calcula para esto? Fíjense que, acuérdense de lo de siempre, los capacitores son circuitos abiertos para continua, son cortocircuitos para alterna. Entonces, para continua, esto va a ser nuestro análisis en DC. En DC, ¿qué tenemos? Que la corriente de reposo, eso ya lo saben calcular, así que yo directamente voy a poner el valor que lo voy a calcular ahora. ¿Cuánto sería? Tenemos 15. Ahí lo calculo, esperemos un poco. Dividido la beta del transistor. No, ¿cuánto es? 30, 15. 2K. La corriente de reposo es aproximadamente 1,5 mA. Eso después verifíquenlo. Es de la corriente de reposo. ¿Para qué la necesitamos? Para esto. Para cuando hagamos el análisis en AC. Tenemos que calcular. ¿Qué tenemos que calcular? Y para empezar, estos problemas se tienen que resolver tanto con modelo T como con modelo pi híbrido. Entonces, los parámetros pi, ¿cuáles son? La Gm, que ¿cómo se calcula? Y es la corriente de reposo dividido la tensión térmica. Que acá vamos a suponer los 20 grados y ahí nos da los 25 milivolts, ¿cierto? Vamos a hacer esa suposición. Entonces nos queda 1,5 dividido 25, nos queda 60 milisiemens. 60 miliamperes por volt. Perfecto. ¿Qué más? Hay que calcular la RPI. Acá como dato, esto se da en el primer problema, así que voy a buscar cuánto vale la beta de este problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La beta vale 300, por lo tanto, cuando acá calculamos el RPI, que se calcula como beta sobre Gm. Entonces eso por 300 nos da 5 kiloohms,
¿Qué más? Listo, estos son los parámetros que necesitamos para calcular, empezar con el análisis dinámico. Bien, entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Y primero planteamos el circuito de alterna. El circuito estático no nos hace falta, ya lo vieron una y otra vez en dispositivos electrónicos. Vamos a hacer directamente el circuito de SA. Circuito de SA. Fíjense que no estoy hablando de circuito equivalente todavía. ¿Qué nos queda? Yo lo voy a plantear directamente, después ustedes los corroboran. Para empezar, ¿qué configuración es esto? Acuérdense cómo se identificaba la configuración. Me fijo por qué terminal ingresa la señal y por qué terminal se extrae la señal. Ingresa por base, se extrae por colector. Esto es una configuración de emisor común porque el emisor ha quedado descartado. El que queda descartado siempre es el terminal común. Es como digamos la reglita básica. Ya vimos en otro caso donde eso no se cumplía, pero bueno, eso es otro tema. Vamos con esto. Nos queda así. RB, acá viene el transistor. Esto es RE1. ¿Por qué RE1? Porque RE2 queda puenteada para CA por el capacitor C3 y solamente me queda R1. Por eso. Bien. Y acá viene RC en paralelo con RL. Perfecto. Y acá está la salida. B0. Acá está BI. Bien. R de señal. B de señal. Listo. Bueno, este es el circuito SA. Sobre este circuito es donde se ve mucho más fácil cómo va a quedar el circuito equivalente. ¿Por qué? Porque acá esto es base, esto es emisor, esto es colector. Y recordemos cómo es el modelo pi. Bueno, esto es lo que sí hay que acordarse de memoria. El modelo pi es esto. Así, la fuente de corriente, acá la fuente de corriente controlada, esto es GMB pi, así, así. Esto es el emisor, esto es el colector. Acá, sobre estos terminales, tengo la BPI, sobre base y emisor. Listo. Esto es el modelo del transistor. Ahora lo reemplazamos sobre nuestro circuito de SA. Bien, entonces ¿cómo quedaría? Quedaría así. R de señal. Esto es RB. Esta es la base. Y acá obviamente está BI. Acá está RI. Esto es B de señal. Entre base, emisor, colector. Entre base y emisor, ¿qué hay? Según el modelo original. Está RPI. Entonces, esto es RPI. Y acá está la BPI. Entre emisor y masa, ¿qué hay? En el modelo, nada, directamente está ahí. Pero en el circuito original que está R1. Entonces acá viene R1 del emisor a masa. Entre colector y emisor, ¿qué hay? Según el modelo original. El modelo original del transistor, me refiero. La fuente de corriente controlada. Perfecto. Fuente de corriente controlada. ¿Cuánto vale esta fuente de corriente? Y vale GMBPI. Listo. Por este lado ya está. Entre colector y masa, ¿qué hay? RC en paralelo con RL. Llamémosle R'. Y ahí, bueno, en el colector está la salida. Listo. ¿Se acabó? Este circuito equivalente para pequeña señal. Y ahora sobre este circuito es donde trabajamos, ¿cierto? Donde trabajamos y obtenemos los distintos parámetros. Bueno, para no perder de vista el circuito, vamos acá a trabajar al costadito. Ya como tenemos planteado el circuito equivalente que nos hace falta. Vamos a borrar el modelo original del transistor.
para tener un poco más de lugar. Y ahora hacemos lo que nos interesa. Bien, ganancia de tensión, ¿cómo se define? Y ganancia de tensión de la etapa es B0 sobre BI. ¿Cuánto vale B0? Y fíjense, es fácil. Acá esta corriente es la de colector para señal, que va en esa dirección. Fíjense que tiene que ir a la misma dirección que la fuente de corriente controlada. ¿Cuánto vale? Y vale menos GM, o sea, la tensión de salida, ¿cuánto vale? GM por RL' dividido BI. GM por BPI, acuérdense de BPI. Ahora, BPI, ¿dónde está? Acá, fíjense que no es BPI. Uno hubiese estado tentado a decir, y BPI es igual a la tensión de entrada. No, no es eso. ¿Cómo la saco entonces? BI aquí va a ser igual. Bueno, hago un cálculo intermedio. BI va a ser igual a BPI más la corriente de emisor, que es esta, que viene acá, que vendría a ser la corriente de base más la corriente de colector. Entonces acá viene corriente de base, aquí va a ser igual I a BPI sobre RPI. BPI sobre RPI, eso es corriente de base. Más la corriente de colector. ¿Cuánto vale la corriente de colector? Y GM por BPI. Fíjense, puedo sacar factor común BPI y poner BI en función de BPI. Entonces esto me queda 1 más esto así, 1 sobre RPI más GM. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora reemplazo esto ahí arriba, en la ecuación de arriba, y ya tengo la ganancia de tensión. Fíjense que como me queda BPI, me va a quedar arriba y abajo, se va a cancelar, entonces me queda acá directamente GM RL' por 1 más 1 sobre RPI más GM. Y todo esto, falta una variable más. Esta corriente por RE1. RE1, eso es lo que faltaba. RE1. Acá RE1. Ahí está. Faltaba algo. Esto por RE1. Listo. Ahí está. Bien. Ahora se viene el tema del el análisis dinámico para encontrar expresiones de diseño. ¿Qué podemos simplificar de acá? Porque esa es la cuestión. Acá hay que simplificar algo, porque así como está, no nos ayuda para nada a diseñar el circuito. Porque fíjense cuántas variables tenemos. Cuando nosotros diseñamos el circuito, RPI va a ser una incógnita, GM va a ser una incógnita, R1 va a ser una incógnita. Así esta ecuación no nos sirve mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Analicemos. 1 sobre RPI, para este caso, ¿cuánto vale? Y 5000, 1 sobre 5000 son 200 microsiemens. Microsiemens. ¿Cuánto vale GM? 60 milisiemens. Es mucho mayor. Es decir que 1 sobre RPI se puede simplificar. Para este caso particular, si se cumplen estas condiciones, se puede simplificar. Entonces esto pasaría a ser menos GM por RL' dividido 1 más GM por RE1. Perfecto. Fíjense que hemos sacado de la ecuación RPI. Ahora se empieza a poner más linda la cosa, ¿cierto? Bien, ¿qué más podemos hacer? Porque podemos seguir simplificando esto. Porque el parámetro GM también nos molesta, de algún modo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, 1 es mucho menor que GM sobre RE1? ¿Eso qué implica? Y que 1 sobre GM
que es igual a RE, aproximadamente igual a RE dinámica, sea mucho menor que RE1. ¿Cuánto mucho menor? Y acuérdense, 10 veces, 20 veces, 100 veces, lo que nos convenga, lo que haga falta según la aplicación que le vayamos a dar a todo esto. Como regla general, uno empieza con un criterio, digamos, principiante. R1 bastaría para tener ¿qué? Para poder simplificar esto. Por lo menos debería cumplirse esto. Que R1 sea mayor o igual a 10 veces RE. Si se cumple esa condición, entonces podemos despreciar el 1. Y entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar menos GM por RL' dividido GM por RE1. Y esto se va con esto y me queda entonces menos RL' dividido RE1. Fíjense cuánto se simplificó la ecuación. Muchísimo. Y ahora, ¿qué más? Volvamos acá. RL' dividido RE1. ¿Esto a qué era igual originalmente? Y RL' ¿qué era? RL' es RC en paralelo con RL. Entonces todo esto va a quedar dividido R1. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué connotaciones tiene sobre el circuito? Y que si se cumplen todas esas condiciones que planteamos para hacer las simplificaciones, la ganancia de tensión puede ser controlada mediante RE1 y RC. ¿Se entiende? Y si además se cumpliese que RC sea mucho menor que RL, entonces la ganancia de tensión pasaría a valer RC sobre RE1, independiente de la carga y todo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Para diseñar. Porque fíjese que si se cumplen todas estas condiciones y después mediante el diseño mismo hacemos que se terminen verificando estas condiciones, se simplifica mucho el proceso. Se simplifica mucho. Esta es lo que se conoce como expresión de diseño. Esto y esto también. Estas son nuestras expresiones de diseño. A esto hay que tratar de llegar. No siempre se puede lograr, pero mientras se pueda hay que hacerlo. Porque si no, y estas son las expresiones que vamos a usar después a la hora de diseñar los circuitos. Acuérdense del proceso. O sea, esta es la condición, esto sería nuestro criterio. Esto que está acá. Ese es el criterio para que todo esto termine siendo válido de algún modo. Bien. La que se cumple generalmente es esta de arriba, esta que está acá. Esta expresión. Esta no tanto. Esto va a depender mucho de la condición de carga que tenga el circuito. Y bueno, y otras restricciones más, que todo eso se va a ir viendo a medida que vayan resolviendo ejercicios. Hay una infinidad de casos, no podemos cubrir todos los casos. Tratamos de darle los tips para algunos casos puntuales y de ahí, bueno, ustedes se tienen que guiar y obtener sus propios criterios, sus propios métodos, etc. ¿Qué más? Bueno, a ver qué se puede hacer con la impedancia de entrada. Acá, volviendo al circuito original, la impedancia de salida tendría esto. Voy a hablar primero de la impedancia de salida, perdón. Impedancia de salida. Acá si yo desdoblo la resistencia y la saco, ¿qué me quedaría? RC, en paralelo con RL. Y bueno, si hago todo el cálculo, ahora esto ya queda en ustedes porque ya más o menos les he mostrado el camino. Acuérdense de cómo se hacía en el cálculo de las impedancias, ganancias y todas esas cuestiones. No voy a resolver todo completo el problema porque si no se hace larguísimo todo esto. Estoy enfocándome en cosas que le van a resultar más útiles y que por ahí son más difíciles de lograr conseguirlas por uno mismo y hace falta ayuda. Así que bueno, yo voy a poner directamente la expresión
final de la impedancia de entrada, que va a quedar como esto. RB, acuérdense que es el paralelo entre R1 y R2, las resistencias de base, en paralelo con 1 más Gm por Rpi por Re1 más Rpi. Esa es la impedancia de entrada. Bueno, si se cumplen ciertas condiciones, esto, ¿a qué es igual esto que está ahí? El 1 más Gm por Rpi. Esto es el beta. El beta más 1. Porque esto es beta. El Gm por Rpi es beta. Beta más 1. Bien. ¿Y esto a qué va a terminar siendo igual? De alguna manera. Y acá esto va a quedar siendo igual a beta más 1 por Re más Re1. Acuérdense, si se cumple que Re1 es mucho mayor que Re, o sea, entonces, si Re1 es mucho mayor que Re, la impedancia de entrada viene dada prácticamente por esta expresión que va a quedar acá. Y si beta también es mucho mayor que 1, va a quedar esto. Esto va a terminar quedando. Y matemáticamente se puede llegar a hacer algo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si beta por R1 es mucho mayor que RB? Y entonces RI podría llegar a ser igual a RB, es decir, depender solamente de la resistencia de entrada. Esto que es R1 en paralelo con R2. Que esto sería lo ideal, que dependiese solamente de las resistencias de base, la impedancia de entrada. Eso sería magnífico. ¿Por qué? Porque no aparece en ningún lado ningún parámetro de transistor. Eso es lo mejor. Es decir, que si cambiásemos de transistor, la impedancia de entrada seguiría en el mismo valor. Pero lamentablemente eso es muy difícil de cumplir. Esto rara vez se cumple. En circuitos como los que vamos a ver en esta materia, rara vez se cumple, o sea, casi nunca. Es decir, que nuestra expresión de diseño, la mejor que podemos llegar a obtener es esta. Esta otra que está abajo, pruébenla, van a ver que prácticamente nunca se va a cumplir. Prácticamente nunca. Qué mejor que ustedes mismos la prueben. Bien, pasemos a otro ejercicio, porque si no, se hace eterno todo esto. Vamos con el ejercicio 3.4. ¿Qué configuración es? Entro por la base, salgo por el colector, por el emisor, perdón. Ahí está la salida. Esto es colector común. Aparte, fíjense que está muy sencillo porque justo acá hay un capacitor que está entre colector y masa. Es decir, que ese colector para alterna se va a masa. Es un colector común. Bien. El circuito de polarización es exactamente el mismo que el anterior, por lo tanto todos los parámetros son exactamente los mismos, es decir, ICQ 1,5 mA, Rpi queda en 5 kΩ, ¿qué más? Gm son 60 milisiemens. Listo, todo eso queda igual, entonces no perdamos mucho tiempo en esa cuestión. Vamos directamente al circuito de alterna. Circuito de alterna. Circuito DCA. Acuérdense, como ya sé cuál es la configuración y me conviene hacer este planteo. Bueno, entro por base, perfecto. Salgo por emisor, perfecto. ¿Cuál es el terminal común? El colector. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría así. Perdón. Me quedaría así. Me quedaría así el circuitito. Esto masa. Después acá. ¿Qué me quedaría? RL', que es igual a RE en paralelo con RL. Acá me queda RB. Acá me queda la fuente de señal con su impedancia interna.
B de señal, listo. Acá tengo BI, acá tengo BO. Perfecto. Entonces, reemplazando acá el transistor por su modelo equivalente, acuérdense cómo fue el proceso que hice en el primer ejercicio. Esto va a quedar igual por el lado de la entrada. Así. Tengo la base. Tengo el colector que está puesto a masa. Ahí, masa. Y tengo el emisor. Perfecto. Tengo el emisor. Entonces, entre base y emisor, ¿qué había? RPi. RPi. Acá está BPi, toda la historia, ¿cierto? Esto es RB, esto es R de señal. Entre colector y emisor, ¿qué había? La fuente de corriente controlada. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el emisor. ¿Cuánto vale? Gm por Bpi. Después del emisor a masa, ¿qué había? ¿Qué hay? RL'. Listo. Ahí tenemos nuestro circuito equivalente de pequeña señal para este amplificador. Acá que veo la RDI de entrada, esto es la BI. Listo. Bueno, ganancia de tensión. De nuevo, ganancia de tensión. Y acá mucho no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense cuánto es la ganancia de tensión, más o menos, de un colector común. Aproximadamente 1. Es decir que no hay forma de que obtenga una expresión de diseño más que esta. O sea, a lo sumo esto va a valer 1. Y no puedo hacer nada. Va a valer 1 o menos que 1. Dependiendo, por supuesto, de los valores de resistencia. Pero no puedo hacer más nada. O sea, no tengo margen para jugar. No puedo hacer mucho. Así como está este circuito. No puedo hacer nada. A lo sumo podría llegar a atenuar, pero ganar imposible. Es decir que la expresión de diseño básicamente sería esto. Yo sé que gano 1 y no más que eso. Y se acabó. ¿Cómo quedaría si ustedes hacen el análisis, cómo quedaría todo esto? Y quedaría así. Quedaría 1 Gm por Rpi por RL', dividido Rpi más 1 más Gm por Rpi por RL'. Esa sería la expresión de la ganancia de tensión. Y obviamente eso va a ser aproximadamente 1. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué podemos trabajar acá? Con la impedancia de entrada también. A ver, impedancia de entrada. ¿Cuánto va a valer? También, eso se los dejo el análisis para ustedes. Va a valer RB en paralelo con Rpi más 1 más Gm Rpi, que es beta más 1, por RL'. Listo, eso es la impedancia de entrada. Acá nuevamente sucede lo mismo. Lo ideal sería que la impedancia de entrada dependa solamente de RB, pero para eso la impedancia que se ve hacia el transistor debería ser, esta es la impedancia que se ve hacia el transistor, esa debería ser muy alta, muchísimo mayor que RB, y eso rara vez se puede lograr. Así que esto es lo máximo que podemos lograr de aproximación. A lo sumo podemos llegar a una expresión similar como la que habíamos obtenido en el caso anterior, de que era un emisor común con resistencia de emisor para señal. Nos quedaría una cosa así. RL'. Eso es a lo mucho que podemos llegar. No más que eso. O sea, esta no sería nuestra expresión de diseño como mucho. ¿Qué más? Impedancia de salida. También voy a hacer directamente, voy a poner la expresión final de cálculo y después ustedes la analizan, o sea, la deducen. Todo esto en paralelo con R. Bien, esta es la impedancia de salida. Ahí la que acabo de escribir. ¿Qué se puede hacer acá? Bien, esto que está abajo, ¿qué es? 1 más beta, ¿cierto?
Bueno, si distribuimos el beta más 1, ¿qué nos va a quedar? Que esto Rpi se va a transformar en Re dinámica y acá este factor Rci, R señal en paralelo con Rb se va a hacer, se va a disminuir en un factor de beta más 1. Normalmente la impedancia de la fuente de señal no es muy alta que digamos cuando usamos una etapa en colector común y este término se hace despreciable frente al Rpi. Entonces ahí, haciendo toda esa simplificación, nos va a quedar acá que esto puede llegar a ser Re en paralelo con Re grande. Re grande normalmente es mucho mayor que Re dinámica. Por lo tanto, la expresión aproximada puede llegar a quedar así, R dinámica. Y esto sí que se puede llegar a cumplir. Esto sí, corrobórenlo con los ejercicios. Se puede llegar a cumplir eso tranquilamente. Y esto es muy útil para el diseño. ¿Por qué? Porque si por algún motivo nuestro dato, nuestra especificación de diseño es la impedancia de salida, nosotros sabemos que con esta ecuación de diseño, la impedancia de salida va a quedar determinada por 25 mV aproximadamente dividido la ICQ. Y fíjense que con eso podemos despejar ICQ. Esta sería nuestra expresión de diseño. Y no solamente de diseño, sino también análisis rápido, porque todas estas expresiones de diseño que estamos hallando nos sirven también para hacer cálculos rápidos, cálculos mentales rápidos. Fíjense que si yo de alguna manera calculo rápidamente el punto, la corriente de reposo, ya puedo saber más o menos cuánto va a ser la impedancia de salida de este colector común, sin necesidad de que haga toda esta cuenta larga que se ve acá arriba. ¿Se entiende? ¿Para qué también son útiles todo esto? Y me había faltado algo en la impedancia de salida del emisor común, ahora que me acuerdo. Perdón, me había faltado eso. R0. R0 en emisor común. Perdón que dé muchas vueltas, pero bueno, es lo que sucede cuando se hacen este tipo de cosas. Bueno, vamos a finalizar primero el colector común para ser ordenado. El colector común ya no hay mucho que decir. Creo que eso es más o menos lo que hace falta como para empezar todo esto. Así que bueno, volvamos al primer problema. R0, perdón. Bien. R0 va a ser aproximadamente RC, en este caso. Esto es magnífico. ¿Por qué? Porque si por algún motivo tenemos como especificación de diseño una impedancia de salida, ya está, con fijar el valor de RC, automáticamente establecemos el valor de la impedancia de salida de esta etapa. Es lo mejor. Y esto normalmente se verifica. Se verifica tranquilamente para una etapa en emisor común o de base común también. Creo que no hay más por comentar, así que espero que esto les haya servido. Y recuerden, hagan los ejercicios por su cuenta, traten de hacerlos por su cuenta. Cualquier duda, bueno, la consultan, pero traten de hacerlo primero por su cuenta, porque si no la cabeza no trabaja. Así que bueno, nos vemos la próxima.